Bienvenidos nuevamente a este podcast, a este canal llamado Odisea, la realidad interior. Y les cuento que en el episodio de hoy vamos a hablar sobre unos textos del libro El poder oculto para problemas humanos del Dr. Frederick Bailes o Frederick Bailes, como lo quieran pronunciar. Primero vamos a hacer una breve lectura, les voy a leer este texto que es muy breve y luego voy a hacer una reflexión sobre este texto. Comienzo con la lectura. El ser es antes del conseguir. Algunos incrédulos se han reído a menudo de la ridiculez de dos naciones, cada una de las cuales ora al mismo Dios para que le dé la victoria en la guerra, o de dos boxeadores que se persignan y oran cada vez que empiezan un asalto. Los que entienden el principio creativo se acercan a este supuesto dilema desde un ángulo diferente, como lo expondré. Hace algún tiempo, el que había sido cantante en nuestra iglesia entró en la competencia vocal de Atwater Kent, junto con otros 1.500 aspirantes. Para ayudar a un joven de talento y para demostrar a nuestra congregación cómo se manejan estas situaciones, pedí a mis correligionarios que orasen por él, de la siguiente manera. No pediríamos a Dios que le hiciera ganar, oraríamos induciendo dentro de nosotros mismos la convicción de que su porte sería el apropiado, que sus tonos serían puros y sinceros, y que su técnica sería la correcta, que el acento de sus cánticos en lengua extranjera fuese el verdadero y sobre todo que estuviera tranquilamente seguro en su interior de que realizaría la mejor ejecución de la que fuera capaz. Dentro de nosotros mismos también nos esforzaríamos para estar tranquilos en casos inesperados. Fríos ante el fuego, pacíficos ante cualquier irritación que pudiera surgir en nuestras propias vidas. De esa manera, nuestro ambiente mental no negaría las palabras que pronunciaríamos por cuenta de él en estas oraciones. Se notará que orábamos que él fuese algo y no para que consiguiera algo. Las eliminatorias duraron meses. Al final quedaron 12 cantantes. 6 de ellos llegaron a la final, que se celebrarían en Los Ángeles y se transmitirían por radio. Nuestro hombre estaba entre ellos. Esa noche nos sentamos quietamente ante la radio. Estoy seguro que no se sentirá lastimado si digo que yo pensaba que había por lo menos 2 entre los 6 que tenían voces algo mejores. Pero, cuando se otorgaron los premios, Albert Wilcox fue el ganador y recibió la medalla de oro y una sustanciosa cantidad en efectivo. Desde entonces se ha dedicado al trabajo profesional bien pagado. No es siempre el mejor dotado el que gana los premios en la vida. Al don natural hay que agregarle el apropiado estado mental. Es la persona en su integridad la que se levanta o cae. Lo que es mío vendrá a mí por el derecho de conciencia. Podría objetarse que esto es una forma de autohipnosis por la cual nos engañamos creyendo en algo que no es así. Es enteramente lo contrario. El hombre se ha creído por mucho tiempo un puñado de polvo, concebido en pecado y nacido en la iniquidad, bajo la condenación de un Dios ofendido, que ha perdido de vista el hecho de que es un ser ambicioso con la mirada hacia adelante, que lejos de hallarse bajo la censura de un Dios severo, se le busca como socio y colaborador de Dios. Como hay muchos que han fracasado repetidamente mientras que son pocos los que triunfan, el hombre de la calle se ha hecho eco de las palabras de Job. El hombre nace para los infortunios, como las chispas saltan hacia arriba. Por eso la vida parece estar de acuerdo con el pesimista, que el hombre es normal cuando fracasa y es infeliz. Estamos en desacuerdo. Cualquier idea que se mantenga constantemente en la mente está abocada a expresarse como práctica. Empezad como un niño permitiéndole que oiga a sus padres quejarse de que la vida es dura. Permítase que la conversación en el hogar y los encabezamientos de los periódicos se ocupen de las tragedias de la vida, de la enfermedad de la tía Emma, de la muerte de Joe Jones y de la detención del hijo del vecino por robar un automóvil. Tolérese que la radio y la televisión hablen de las enfermedades humanas y vendan panaceas para aminorar el dolor. Permítase que los periódicos pongan en letras grandes los terribles choques y los brutales asesinatos. Y el niño está en condiciones de creer que tiene mucha suerte si sobrevive a los peligros de este mundo. De esa manera su mente se tuerce por una imagen que se ha impreso sutilmente en ella. ¿Qué tiene de particular, pues, que muchos acepten la tragedia y la derrota cuando apenas llegan a los 20 años? Solo unos cuantos de espíritu fuerte salen adelante y exigen que la vida se ponga a sus órdenes. Estos son los triunfadores. Las historias negativas pueden ser un relato de hechos. Todo lo que pintan puede ser verdad, pero debemos ver hacia atrás. ¿Por qué es verdad? Porque nunca se ha presentado adecuadamente el otro lado, es decir, la otra versión. La enfermedad, la pobreza, las guerras y la explotación de los débiles por los más fuertes son hechos secundarios, son efectos. Proceden del hecho primario de que el hombre se ha creído sujeto a las vicisitudes de la vida. El hombre está hecho para triunfar.
La promesa que se encuentra en la Biblia es que el hombre someterá y tendrá el dominio sobre la tierra. Pero se ha permitido que la naturaleza terrena del hombre asuma el dominio. Se trata de un impostor, un invasor del territorio divino. El espíritu del hombre tiene derechos primarios y poderes irresistibles. Se ha permitido que se le empuje por medio de engaños y se le prive de ellos. No se puede repetir demasiadas veces que cuando Jesús ordenó al hombre arrepentirse, nunca tuvo él la intención de que el hombre se arrastrase ante Dios. Quiso decir que debía cambiar completamente su visión de la vida. Quería que el hombre viera su destino, donado por Dios, elevarse por encima de todo lo demás de la tierra. En la única oración que él enseñó, mencionó el pecado solo una vez, cuando dijo: «Perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden». Hasta esto se ha interpretado: «Tú nos perdonas nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden», cambiando de una petición a una afirmación de hecho. Es una declaración de la ausencia en nosotros de una creencia en la hostilidad. Las palabras sin conciencia no tienen resultados. Cuando el hombre afirma su declaración de creencia, pone en movimiento una tremenda corriente de fuerza. Cuando puede hacer su declaración sin ninguna reserva mental, está próximo a la respuesta a su oración. Pero es necesaria una palabra de prevención respecto de las afirmaciones. Una afirmación es una declaración de creencia que comprende alguna verdad particular, escrita generalmente por una persona de mente espiritual. A veces llega a manos de un seguidor que la repite como un talismán. A menos que esta segunda persona capte la conciencia del autor, estará solo repitiendo unas palabras. Eso es superstición. Una declaración de verdad espiritual solo es potente cuando la íntima conciencia del corazón y las palabras que se pronuncian coinciden entre sí. Pero cuando la persona meditativamente ora con la mente, tanto superficial como íntima, se halla en situación de disponer de tremendo poder. Y entonces tiene lugar una específica acción recíproca de su mente y la de Dios. Esta acción recíproca de lo humano y lo divino es el secreto para que el hombre sea dueño de la vida, para la curación del cuerpo y para la manifestación del bien en todos los asuntos que emprenda. Tiene un efecto alarmante sobre la persona cuando lo ve por primera vez, pero contiene el secreto de su sometimiento de la tierra y el tener dominio sobre ella. Es lamentable oír a personas decir como loros frases bellamente concebidas sin tener la menor idea de su íntimo sentido y significación. Parecen atenerse a la idea de que hay algo de mágico en las palabras mismas. La oración del Señor es una serie de declaraciones de rara conciencia espiritual. Debe hacer llorar a los ángeles el oírla cuando a veces se dice sin pensar y apresuradamente en un servicio religioso. David tuvo la percepción de conocer este peligro. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean aceptables a tu vista, oh Señor. Bueno, hasta aquí el texto del Dr. Bales. Él nos invita en este texto a reflexionar sobre un principio fundamental que desafía las creencias convencionales: el ser precede al conseguir. A menudo las personas buscan resultados externos sin cuestionar su estado interno, cuando en realidad la clave del éxito y la manifestación está en la transformación personal antes que en la simple petición de favores al universo o a Dios. El poder de la mentalidad sobre los resultados. Acá, en este texto, el Dr. Bales habla sobre este tema, ilustra su punto con la historia del cantante Albert Wilcox, quien logró la victoria en ese concurso de canto, no solo por su talento, sino por su preparación mental y emocional. Entonces dice, su éxito no fue fruto del azar, ni de la suerte, ni de una simple oración pidiendo ganar, sino de un estado de certeza, calma y seguridad en su desempeño. Fíjense que es tan simple lo que dice y tan profundo a la vez. Esto que él dice nos lleva a una pregunta clave. ¿Cuántas veces nosotros buscamos resultados sin trabajar en nuestra mentalidad? Es decir, sin parar un momento, meditar. Meditar no solamente es sentarse a estar diciendo om o irse a la punta de una montaña a estar solo meditando. Meditar es hacer un stop, tomarse un momento y ver qué es lo que estoy pensando, escucharse 5 minutos, tomarse el trabajo de pensar en lo que estamos pensando o qué pensamos durante el día. A la noche antes de irnos a dormir, ponernos a pensar. ¿Cuáles fueron mis pensamientos hoy? ¿Qué pensé cuando me levanté? ¿Qué pensé cuando fui a trabajar mientras estaba tomando el subte, el metro, el bus? ¿Qué pensé cuando llegué y entré a mi trabajo y vi a mis compañeros? ¿Qué pensé a la hora de almorzar? ¿Qué pensé cuando estaba hablando con mi jefe? Etcétera. El engaño de la oración basada en la súplica. Habla el Dr. Bales de este tema. Fíjense, en tan corto texto habla de todos estos temas. Es un punto esencial en el texto. Es la crítica a la forma tradicional de oración que solo busca recibir algo externo.
Esto lo he leído también en muchos otros textos que hablan sobre la forma en que decretamos o oramos o rezamos, que no hay que hacerlo en una actitud de víctima o de carencia, sino todo lo contrario, de hacerlo con certeza, con seguridad, con calma. Bales enfatiza que la oración no es pedir, sino afirmar. Muchas personas caen en la superstición al repetir afirmaciones sin convicción ni comprensión, creyendo que las palabras tienen un poder mágico por sí solas, que en realidad las palabras tienen poder mágico, pero van cargadas de emoción, así como dicen un montón de otros maestros, autores, como Neville Goddard, etc. Pero la verdadera oración es aquella en la que la mente y el corazón están alineados con la conciencia de lo que se desea manifestar. Si uno está rezando, orando, en un modo víctima de sufrimiento, de por qué a mí, de por qué, entonces no está conectando con la emoción correcta, con la emoción positiva, con la emoción de fe, con la emoción de certeza, de calma, de que eso ya existe, de que eso ya está hecho. Otra cosa más, la influencia que tienen las creencias colectivas en la percepción de la realidad. El doctor Bales también señala cómo las narrativas dominantes de la sociedad moldean nuestra percepción de la vida. Desde la infancia estamos rodeados de mensajes que refuerzan la idea de que la vida es difícil, de que en la vida hay que sacrificarse, de que el sufrimiento es inevitable y que el fracaso es más común que el éxito. Estos mensajes, que son absolutamente muchos inconscientes, estos mensajes absorbidos sin cuestionamiento generan un condicionamiento negativo que nos predispone a la derrota. Por eso muchas veces nos cuesta creer que podemos obtener cosas buenas, que podemos triunfar, que las cosas nos pueden salir bien, porque hay un mensaje fuerte, inconsciente, grabado en nuestra mente que dice todo lo contrario. Entonces, por más que veamos una película motivacional, leamos un libro empoderador o alguien nos dé ánimo, e inclusive nosotros mismos hagamos afirmaciones, hagamos decretos, oremos, muchas veces la emoción en el fondo nos está diciendo otra cosa. Y justamente esto es lo que hay que revisar para poder cambiarlo y para poder hacerlo correctamente y obtener resultados positivos. Y aquí surge la pregunta, ¿es posible cambiar esta programación? Bales argumenta que sí, pero que requiere una reeducación consciente de nuestra mente y emociones. Y dice, hace un llamado a recuperar nuestro poder como creadores o como co-creadores de nuestra realidad. Uno de los mensajes más poderosos del texto es la necesidad de que el ser humano asuma su papel como co-creador de su realidad. La visión de un Dios castigador que nos somete a pruebas y a tribulaciones es una distorsión, escuchen bien, es una distorsión que ha limitado el potencial humano. En su lugar, Bales propone una visión en la que el hombre y Dios son socios en la creación y donde la conciencia individual tiene el poder de moldear las circunstancias externas. En conclusión, este texto del Dr. Frederick Bales es una invitación a cambiar nuestra percepción sobre el éxito, la oración y el papel de la mente en la construcción de nuestra realidad. Más que pedir, debemos convertirnos en lo que deseamos experimentar. No es el más talentoso quien gana, sino el que ha desarrollado la mentalidad adecuada para sostener su éxito. Es hora de asumir nuestra capacidad creadora con responsabilidad y conciencia. ¿Estamos viviendo? Hagámonos estas preguntas. De tarea, anoten. ¿Estamos viviendo desde la carencia o desde la certeza de nuestro poder interno? ¿Cómo podemos transformar nuestra forma de pensar para manifestar una vida más plena? ¿Qué pasos concretos podemos dar para alinear nuestro ser con lo que deseamos lograr? Esto es tarea para todos, para mí también, así que en el momento que tengas un ratito, yo prefiero hacerlo a la noche antes de acostarme, y hacer un repaso de lo que me pasó en el día y hacerme estas preguntas. Y esto es un trabajo que es diario, un trabajo de todos los días, es un trabajo para estar más conectados con nosotros mismos. Estas preguntas quedan abiertas para toda la audiencia, así que los invito a una introspección profunda sobre su propio camino de crecimiento y sobre la manifestación que desean lograr. Sepan que no hay respuestas correctas, obviamente, hay respuestas internas para autoconocerse. Así que bueno, hasta acá llegamos hoy. Gracias, gracias, gracias por haber llegado hasta aquí conmigo. Me gusta aprender junto a ustedes, saber que los mensajes llegan a nuestra conciencia de maneras maravillosas. Y si este episodio te gustó o crees que puede servirle a alguien, te invito a que lo compartas. Les deseo mucha luz y muchos logros que los serenen interiormente. Un abrazo y hasta el próximo episodio.